Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Bendiciones para todos mis muy super amadísimos hermanos, mi familia en Cristo. Dios les bendiga a todos. Mis amados hermanos, quiero hacerles una aclaración primero que todo. No soy adventista. Respeto mucho a mis hermanos adventistas, pero no soy adventista. Comparto algunas cosas de los adventistas, pero les hago esta aclaración. Si yo no enseño lo que Dios me ha mostrado a través de su palabra, entonces ya no sería siervo de Jesucristo, porque tendría temor del qué dirá de la gente. Sé que este tema a mucha gente no le gusta, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo negarme a enseñar la verdad. Como dijo el apóstol Pablo, ¿busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan importante. En el capítulo anterior quedamos en Isaías 56 y confirmamos que nosotros los extranjeros estamos llamados, los que amamos a nuestro Dios, a guardar el día de reposo. Esto no es obligatorio, es el que quiera guardar los mandamientos de Dios. Si me amáis, guardad los mandamientos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Mis amados, continuemos con Isaías 58, versículo 13. Este texto es muy importante leerlo porque hay personas que dicen que cualquier día puede ser el día de reposo. Como dije anteriormente, hay personas que guardan el día de reposo el domingo, otros el lunes o otros cuando caiga el día de descanso para ellos. Y si eso fuese así, entonces ¿cómo explicaríamos este texto que nos da la palabra de Dios? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Es triste ver cómo hay personas que no conocen siquiera que el día de reposo es el Sabbat y lo están reemplazando por otro día que Dios no decretó. El día séptimo es el día del Señor y es el sábado. Voy a decirles qué significa el sábado. La palabra sábado viene de la palabra hebrea Sabbat. Su sentido original es descanso y un nombre de día de la semana, que es como nos lo enseñó nuestro Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, que es lo que muchos quieren para debatir y sacar textos fuera de contextos. Vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras que existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hermanos míos, yo veo que el cielo y la tierra aún existen. Y si Jesús dijo esto, tenemos que comprender que los mandamientos siguen vigentes, pues ni una letra ni una tilde se han quitado de la ley. Estamos hablando de los 10 mandamientos, ahorita te corroboro por qué. La verdad, no sé cómo comprenden los contradictores del día de reposo este texto. Algunos dicen que la ley ya fue abolida porque Jesús la cumplió. Se atreven a decir que Jesús ya cumplió la ley y que ya no debemos de guardar los mandamientos, o sea que podemos cometer cualquier clase de delito, podemos hurtar, robar, deshonrar a los padres, podemos hacer miles de cosas y adorar imágenes, podríamos hacer todas estas cosas, pues nuestro Señor Jesucristo ya abrogó
la ley o la desapareció. Esto no tiene sentido, mis amados hermanos. Lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo fue llenar todas las cosas que hacían falta, como a Dios le agrada, a darle ese cumplimiento a la ley de Dios, quitar todas esas arandelas que los mismos judíos le pusieron al día de reposo, porque fueron 1500 arandelas, todos esos rituales que ustedes saben del Antiguo Testamento fueron clavados en la cruz. Pero no quiere decir que el mandamiento en sí haya sido abolido y quitado de los 10 mandamientos. Es que no se olviden, mis amados hermanos, que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. En el versículo 19 hay algo muy especial que quiero que tú comprendas. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así que, mi amigo contradictor, tú decides si quieres ser grande enseñando los mandamientos de Dios, o muy pequeño porque estás enseñando a infringir un solo de estos mandamientos, un pequeño mandamiento de los que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, ¿y cómo sé de qué mandamientos está hablando nuestro Señor Jesucristo? Ahora te pido, mi amada hermana y hermano, que tomes tu Biblia y vamos a Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como acabas de ver y escuchar, Jesús remitió al joven rico a los 10 mandamientos, pero hay unos indoctos que dicen que como Jesús no nombró los mandamientos de Dios, que son los primeros 4, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes o cosa alguna, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardar el día de reposo, entonces que eso está abolido. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio los 2 mandamientos más importantes, amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, allí resumió la ley y los profetas. Mi hermana y hermano, espero que hayas tomado tu Biblia y estés corroborando lo que Maná Jordán está enseñando a través de la palabra de Dios. Es muy triste saber que hay gente que no reconoce que Dios mandó a su amado Hijo a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús nunca abolió los mandamientos, por el contrario, puso sus estándares más altos. Por ejemplo, está escrito, no adulterarás, pero nuestro Señor dijo, cualquiera que mire a una mujer tan solo para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo vino y cambió los estándares de los mandamientos de Dios, pero nunca los anuló. Está escrito que no debemos de matar, pero cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable. Y en cuanto a los juramentos, debes de decir el sí, sí, o el no, no. Pero no jures. Es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Voy a ser breve, mis hermanos. Vámonos inmediatamente a Mateo capítulo 12 para que miremos qué hizo en cuanto al día de reposo, qué cambió nuestro Señor Jesucristo, qué cambió en el mandamiento del día de reposo. Pues sabemos que los judíos perseguían a nuestro Señor Jesucristo porque violentaba, según ellos, el día de reposo. Pues no nos olvidemos que los judíos pusieron cientos de arandelas al día de reposo.
No puedes caminar más de 1000 pasos porque es pecado. No prender fuego en la casa. Hermanos, una cantidad de cosas que nuestro Señor Jesucristo abolió en la cruz, pero no el mandamiento. Porque el mandamiento, muchos dicen que era una ley ceremonial, pero no es una ley ceremonial porque está en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, al final del video te vas a dar cuenta del por qué debemos de guardar el día de reposo. No para salvación, como añadirle una ayuda a la salvación, no. Porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta, sino como una muestra de obediencia a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no les era lícito comer? Ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿No te parece hermoso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que llama inocente al que actúa cuando tiene una necesidad. Así sea en el día de reposo. Esta libertad solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso sin Jesucristo nada podemos hacer, mis amados hermanos. Ahora quiero que vayamos a un texto muy importante que está en Hebreos capítulo 4, versículo 10, donde nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y entonces, ¿cómo complementamos esto aquí, mis amados hermanos, con lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo? El Padre Eterno quiere que tú y yo descansemos en el día de reposo. 6 días trabajarás y al séptimo vas a reposar, vas a descansar y vas a dedicar ese día al Señor. Pero ¿qué sucede con las personas que tienen que trabajar porque trabajan en empresas? No seamos egoístas, hermanos. ¿Qué hacer con las personas o qué pensar con las personas que tienen que trabajar pero que quieren guardar el día de reposo? Nuestro Señor Jesucristo allí nos da esta muestra de que cuando hay una necesidad, Él llama inocente al que le toca hacer una obra en el día de reposo. Pero si tú no tienes que trabajar en el día de reposo, no saques la excusa para hacer algo que no tienes necesidad de hacer. Solamente cuando hay una necesidad, haz esto, que Dios todo lo sabe, mis amados hermanos. Acuérdate que el mandamiento dice que el día de reposo es para santificarlo. Debes de hacer lo correcto en el día de reposo. Pues nuestro Señor Jesucristo sabía que en los últimos tiempos iban a haber personas con necesidad de trabajar, porque lo que tuvieron los discípulos en aquel momento fue una necesidad, tuvieron hambre. Lo mismo que el rey David cuando entró al templo y comió de los panes de la proposición, tenía una necesidad. ¿Sabes cómo lo llama Jesús? Son inocentes. No condenéis a los inocentes, nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Que bueno sería guardar el día de reposo sin trabajar, claro que sí. Pero si hay esa necesidad y tienes esa obligación, nuestro Señor Jesucristo nos da esa libertad y somos inocentes. Mis amados hermanos, por eso nuestro Señor Jesucristo puso este ejemplo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo, en día de reposo no le echa mano y la levanta?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por lo consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mis hermanos amados, ¿sabes qué quiere nuestro Dios? Que hagamos misericordia en el día de reposo. Misericordia quiero y no sacrificio. Mis hermanos amados, que nosotros en el día de reposo sirvamos a nuestro prójimo, que alabemos el nombre del Señor, agradezcamos por la creación, que hagamos lo que es correcto en el día de reposo, aunque no estoy diciendo que solo en el día de reposo, no todos los días, pero que ese día sea especial, porque es que es señal entre Dios y nosotros. Los hijos de Dios guardamos el día de reposo, mis hermanos. Por eso nuestro Señor hizo estos milagros en el día de reposo. Lee la palabra, por favor, y mira que aquí por ningún lado nuestro Señor Jesucristo anuló el día de reposo. Jamás vemos en la Biblia que el día de reposo fue anulado. Y más adelante te vas a dar cuenta por qué. La verdad, no comprendo esto, mis amados hermanos, que hombres digan que aquí nuestro Señor Jesucristo abolió el día de reposo. Si lo abolió, entonces ¿por qué nuestro Señor dijo esto? Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Mis hermanos, pregúntense, ¿qué tiene de especial el día de reposo que nuestro Señor Jesucristo habló de él para el futuro? ¿Sabes por qué habló nuestro Señor Jesucristo? Porque es el día del Señor. El sábado es el día del Señor, mis amados hermanos. Y será terrible si es en sábado que viene esta situación de la que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esto es muy extenso. Ahora paso a aclarar rápidamente unos textos que usan los contradictores del día de reposo, textos fuera de contextos, para evitar guardar el día de reposo y así enseñar a los hombres a invalidar ese mandamiento, como lo dice Mateo 5:19. Ahora, en Lucas capítulo 23, versículo 56, nos dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Sabemos, los que hemos leído la palabra de Dios, es que estas mujeres iban a llevar a la tumba de nuestro Señor Jesucristo y perfumarlo con estas hierbas aromáticas y ungüentos, y guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Sabes por qué guardaron el mandamiento? O dice que conforme al mandamiento, porque ellas comprendieron que Jesús nunca abolió el día de reposo. Es muy claro, mis amados hermanos. Ahora, el apóstol Pablo predicaba en los días de reposo. De hecho, los gentiles pidieron al apóstol Pablo que viniese al siguiente día de reposo a predicar estas mismas cosas. Esto está en Hechos 13. Por favor, léenlo, Hechos 13, versículo 42. Ahora, mis hermanos amados, ya para ir terminando, vamos a hablar de unos textos que son mal interpretados, como son Romanos 14, versículo 6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Aquí no está hablando del día de reposo, mis hermanos. Si a ustedes les dicen que aquí está hablando del día de reposo, la persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Aquí está hablando es del ayuno. Por favor, investiga y te darás cuenta que es así, de los días de ayuno que practicaban en ciertos lugares. Mis amados hermanos, ahora vamos a Colosenses 2:16. Este es el texto que más usan los contradictores del día de reposo, pero es porque no han leído el contexto de las cosas. El apóstol Pablo predicaba a los colosos, una ciudad antigua que creía en Jesucristo, en la antigua ciudad de Colosas, otrora situada en Frigia, al suroeste del Asia Menor. Esta gente practicaba lo que es el gnosticismo y todas estas cosas.
Hermano, esto es muy sencillo de explicar y de entender. Los judaizantes también llegaron allí a predicar de que el día de reposo debería de llevar las mismas arandelas que Jesucristo había clavado en la cruz. Allí, en el versículo 20 de Colosenses 2, te vas a dar cuenta. Estos judíos querían que la gente de Colosos practicara todos los preceptos de no tocar, de no hacer, de no mirar, todo lo que se clavó en la cruz. Por esto el apóstol Pablo escribe en Colosenses 2:16: no permita que sean juzgados por cómo guardan el día de reposo. Esto es lo que quiso decir el apóstol Pablo, porque tenemos que permitir en nuestra vida la libertad que ha dado nuestro Señor Jesucristo, no cumplir más los rudimentos, como nos dice Colosenses 2:20 y 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos de hombres? Esos mandamientos que querían colocar los judíos en cuanto a que se debía de hacer lo mismo en el día de reposo: no tocar, no gustar, no manejar, en conformidad, vuelvo y repito, a los mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Por esto, mis amados hermanos, te recomiendo no confíes en hombres, confía en la palabra de Dios, no confíes en razonamientos de hombres, no confíes. Confía en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: misericordia quiero, no sacrificio. El Señor quiere que guardemos el día de reposo, que nos entrenemos para lo que viene. Lo que dice el apóstol Pablo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, quiere decir que viene algo muy especial. ¿Y sabes qué es? Los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿No lo sabías? Los nuevos cielos y la nueva tierra, donde iremos a adorar de día de reposo en día de reposo. Isaías 66:23. Así, mis amados hermanos, que aquí cabe una pregunta para los que dicen que Jesús anuló el día de reposo. Otros dicen que Jesús es el día de reposo. La palabra me dice que el día de reposo es vigente porque es eterno, lo mismo que los mandamientos. La palabra no se puede contradecir a sí misma, la palabra es perfecta. Mis amados hermanos, pregunto, ¿te estás entrenando tú para entrar a adorar en el día de reposo de mes en mes y de día de reposo en día de reposo? ¿O no estás entrenado porque jamás has guardado el sábado? Te pregunto, ¿cómo lo vas a hacer si ni siquiera te has percatado de obedecer este mandamiento tan importante? Que no trae la salvación, hermanos míos, es obediencia. Trae privilegios, como lo dice Isaías 58, versículo 13. Dios traerá bendición sobre los que son obedientes a su palabra. Y es que muchos ignoran lo que dice la palabra de Dios, que el que guarda el sábado tiene una señal entre Dios y nosotros, hijos de Dios. Ezequiel 20, versículo 20. Y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por eso me extraña que muchos guarden el domingo, que muchos guarden el lunes. Hermanos míos, no nos equivoquemos más, no se dejen engañar más, mis amados hermanos. Dios no puede ser engañado, no te engañes a ti mismo. Dios quiere que tú guardes los mandamientos de Él. Juan dijo: el que dice que le ama, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, mis amados, por favor, espero que esta enseñanza la tomen muy en serio los que quieren obedecer. Obviamente esto no es para todos, solamente los que quieran obedecer. Dios no obliga absolutamente a nadie. Por eso dice Isaías 56 que los hijos de los extranjeros que amen el nombre del Señor y que le sirvan, acuérdense, los que amen al Señor y le sirvan serán llevados a los altos montes
que es la Nueva Jerusalén. ¿Quieres estar en la Nueva Jerusalén? Guardad los mandamientos, todos los 10 mandamientos. Dios es maravilloso y pídele al Señor que te ayude a guardarlos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Si tú no eres capaz de guardarlos, pídele a Dios que te ayude, que el Espíritu Santo da fuerzas. Acuérdense, mis hermanos, que en nuestras fuerzas somos insuficientes. Y por favor, deja de obedecer el mandamiento de la Iglesia Católica, que dijo que el día del Señor es el domingo. De hecho, el Papa ahora está haciendo ciertas cosas para decretar el domingo como el día de reposo. Mucho cuidado, ¿obedeces a Dios o obedeces a los hombres? Mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho, les guarde, les bendiga grandemente. Espero que me haya hecho entender y estaremos en un nuevo video mañana con la ayuda de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias, muchas gracias por suscribirte y darle like. Chao, chao, nos veremos en otro video. Definitivamente el sábado es el día del Señor.